en Cartago está presente en este momento la profesional en mercadeo Viviana García, que está vinculada al sector salud desde hace 8 años, y la odontóloga Sonia Astrid Muriel. Entonces, bienvenidas, y recuerden que estamos esperando las participaciones de ustedes y de todas las personas que están en los centros asociados. Cualquier inquietud, comentario, bien pueda enviar a través del foro. Listo, profe. Muy bien, miren cómo funcionaba en la diapositiva. Ustedes ven cómo funcionaba este sistema único de salud, que era un sistema monolítico y vertical. Casi que todas las instituciones dependían de las normas del Ministerio de Salud, pero los departamentos tenían lo que se llamaba las direcciones seccionales de salud, los directores seccionales, el gobernador nombraba el director seccional de salud y distribuían la plata. Eran como agencias intermedias, pero los departamentos tenían un gran liderazgo en la conformación de las redes departamentales, porque eran como la máxima autoridad en los departamentos. Pero teníamos una cosa que se llamaba la regionalización. La regionalización quería decir que los servicios se organizaban por niveles de complejidad. En todos los municipios de Colombia debía existir un hospital de mínima complejidad, donde el recurso más importante que tenían, el más desarrollado, era el médico general. Y se suponía que esos hospitales locales debían atender por lo menos el 85% de los problemas de la población. Pero como había problemas graves que escapaban a la medicina general, los pacientes que presentaban complicaciones o que no podían ser atendidos en el nivel local debían ser remitidos a lo que se denominaba el hospital regional. Para hacer los hospitales regionales del país hubo estudios georreferenciados que mostraban cuál era la ciudad donde la referencia de un grupo de municipios era mejor para los habitantes de la región. Esos hospitales regionales debían tener las 4 especialidades básicas, que eran la obstetricia, la pediatría, la cirugía y la medicina interna. Y esos hospitales debían atender alrededor del 10% de las complicaciones que no podían atenderse en el primer nivel. Y finalmente, para los casos especializados, estaban los hospitales universitarios. Esta red era única, y el que mandara pacientes del hospital local sabía que el hospital regional tenía obligación de recibírselo, porque había unidad de mando y pertenecían al mismo sistema. Entonces uno no tenía que pedir camas, porque uno simplemente lo remitía, porque era la norma que el hospital regional se lo recibiera, porque era obligación de los hospitales recibirlo. Con todos los problemas que tuvimos, y ahora vamos a ver las limitaciones, este sistema que tuvo muchas dificultades. Perdónenme un comentario de tipo personal. A veces en estas discusiones, algunas personas, ustedes notarán que yo soy muy crítico con este modelo, pero desde la otra parte se nos dice: es que usted tiene nostalgia de este sistema, usted quiere volver allá porque le tocó. Yo viví eso, pero no quiero volver a eso. Con todas las cosas buenas que había en ese momento, a mí me tocó la escasez de recursos. Y teníamos muy buenas intenciones, pero no teníamos dinero. Yo era un médico para una población de 20.000 habitantes. Entonces yo no quiero volver a una época donde yo me sentía muy limitado. Pero lo que sí les puedo asegurar es que nunca devolvimos un paciente porque no tenía con qué pagar. Y con todas las crisis económicas nos buscábamos los recursos para poder remitir ese paciente y hacerlo. Con todas las limitaciones que ahora les voy a mostrar, y les voy a, en la segunda parte de esta conferencia vamos a ver qué pasó con la tuberculosis. Bajamos la tuberculosis, bajamos la lepra, hicimos el control de la polio, del sarampión, bajamos mucho los índices de las epidemias, bajamos mucho la mortalidad materna. Ahora les muestro esos gráficos, pero mucho de lo que hacíamos estaba limitado a las urgencias. Hubo grandes avances en saneamiento ambiental que después se perdieron, porque con la ley 10 de 1990 la separación del sistema hizo que el saneamiento ambiental fuera por una parte y que la salud fuera por otra parte. Miren las limitaciones de este sistema. Este sistema atendía más o menos la tercera parte de la población, o sea que la cobertura con atención médica era muy escasa. El ISS, el Seguro Social, que también fue creado en el 48, el ISS atendía, algunos dicen que el 17%, otros llegan hasta el 20%, especialmente en las grandes ciudades, pero el ISS no alcanzaba a llegar a las zonas rurales, donde la gente que no era atendida por el Sistema Nacional de Salud
o por el IS, no tenía más que recurrir a los sistemas populares. Entonces imagínense ustedes una población rural en Colombia donde no tenían acceso, imagínense cómo llegaban en el Chocó, en los territorios nacionales, pero no vamos muy lejos, lo que hoy es el eje cafetero, en esa época no existían las carreteras que tienen hoy, había grandes dificultades de acceso también para la población. Se dice que alrededor de 10% de la población tenía acceso al sector privado. No era pues un panorama muy bueno. ¿Cuáles fueron las grandes limitaciones de ese modelo? Casi nunca teníamos dinero. El situado fiscal que se recogía por la vía de los impuestos nunca alcanzó. Algunos departamentos llegaron a completar el situado fiscal y los impuestos que pagábamos los contribuyentes que iban al presupuesto nacional por medio de los juegos de azar y los licores. Podría ser interesante el caso de Antioquia con la fábrica de licores de Antioquia, que como anécdota les cuento, nos daba mucho más dinero la fábrica de licores de Antioquia en esa época que lo que recibíamos del ministerio. Mientras enero, febrero y marzo eran meses muy angustiantes para los empleados de los hospitales, porque la plata del ministerio no llegaba hasta marzo, en Antioquia se les pagaba por anticipado porque había unas rentas departamentales, pero también era la crítica de que pagábamos la salud con licores y lotería y con vicio. Igual, algunos departamentos tenían sus beneficencias que les aportaban al asunto, pero quiero que les quede la imagen de que el dinero era muy limitado en este sistema. La gestión también era muy deficiente y les pondría como ejemplo al profesor, que en esa época era médico rural y director de un hospital. Cuando yo llego a un hospital que tenía 14 camas y tenía como 35 empleados, viene el administrador y me dice: doctor, es que aquí vengo para que usted me firme la cuenta de la carne. Y yo le dije: ¿cuál cuenta de la carne? No, es que en este hospital hay que comprar carne. ¿Y quién come carne aquí? Pues comen carne los enfermos. Yo no sabía eso. Nos entregaban los hospitales a los directores como para que manejáramos hospitales como tiendas de pueblo. La gestión era muy deficiente. El ministerio y las direcciones seccionales tenían una inteligencia muy desarrollada, pero a nivel administrativo local no se compadecía la exigencia de un servicio tan complejo como es el servicio de salud con la capacidad administrativa. Eso se obviaba muchas veces por la norma, que era muy estricta. Entonces uno no tenía más que cumplir la norma, y si algunas cosas funcionaban bien, no eran por una planificación inteligente, sino por una planificación normativa y mecánica que nos obligaba a hacer las cosas. Con el tiempo muchos de los recursos se nos iban al tercer nivel y las coberturas fueron bajas. Ya ustedes saben por qué no alcanzábamos a llegar a la población. Profe, teniendo en cuenta lo que usted está comentando en este momento, entonces podríamos decir que a pesar de que ese sistema de salud presentaba, como usted lo muestra, tantas limitaciones y tantas dificultades, y en ese momento, a pesar de tener una baja cobertura en relación a que no se cubría, digamos, toda la población como la ley 100 ha pretendido hacerlo, que ha mejorado en algunas cosas la cobertura, había un mejor acceso en el sentido de que no se devolvía a un paciente o no se devolvía a un usuario porque no tenía con qué pagar, o no se devolvía a un usuario porque no tenía una cama. Podríamos ver como ahí hay ventajas y desventajas con relación a eso. Sí, yo creo que el comentario es muy pertinente. Primero, la palabra cobertura hay que manejarla con cuidado, porque no es lo mismo cobertura con salud bucal que cobertura con vacunación y que cobertura con atención médica. Yo creo que cuando a un sistema se le dice es que tiene altas o bajas coberturas, debe decirse altas o bajas con qué, porque no es lo mismo. Nosotros, por ejemplo, en este momento podemos tener coberturas muy altas con aseguramiento, pero cuando hablamos a coberturas efectivas con vacunación, vemos que hay sitios donde la cobertura es muy bajita. Entonces, cuando usen el término cobertura, siempre utilícenlo con cuidado. ¿Cobertura con qué servicio? Porque no es lo mismo para todos los servicios. La cobertura es el porcentaje de la población que realmente está cubierta con el servicio cuando lo necesita. Entendiendo pues que cobertura con citologías es solamente para mujeres, no incluimos a la población de hombres. Uno siempre calcula las
coberturas es en términos de la población que lo necesita. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, decir que vamos a ver que tanto en esa época como ahora hay barreras de acceso. En esa época las barreras de acceso eran de tipo geográfico y eran de tipo administrativo, ¿cierto? Casi la población rural era la población que estaba llevando más dificultades. Pero hoy vamos a ver que el gran problema es que la gente está asegurada, pero la gente no tiene acceso a los medicamentos. Entonces, ¿qué me gano yo con tener un seguro cuando voy a reclamar el medicamento y tengo que decirle a un juez que me tutele el derecho al medicamento para poder acceder al medicamento? Entonces, las barreras que son geográficas, que son culturales, que son administrativas, hay que analizarlas también por separado. ¿Qué es lo que impide hoy que una persona acceda al servicio? ¿La barrera es hoy geográfica? Tal vez no. Tal vez hoy las barreras geográficas no juegan el mismo papel que antes, pero cuando a una persona se le dice que vuelva al juego, cuando hay cita hasta dentro de un mes, esa es una barrera administrativa. Y puede ser que las barreras administrativas sean las que se van revelando hoy en día en Colombia como los principales problemas que impiden el acceso de la población. El escenario va a cambiar mucho y yo creo que si vamos a entrar a un descanso lo miraremos a fines de la década del 80. Entonces déjenme terminar la idea porque ya el análisis va a cambiar mucho. A fines de la década de los 80 termina... ¿recuerdan ustedes la innovación de Keynes? Proponer que el Estado tiene que meter la mano al drill, y recuerdan ustedes la incomodidad del capitalismo con los planteamientos de Keynes. Los planteamientos de Keynes han sido muy criticados por los economistas, pero aún así la economía tiene que reconocer que este fue un periodo de la época dorada de la acumulación de capital. En estos años Europa se recupera. Algunos dicen no solamente por el modelo keynesiano, pero es paradójico de que el dinero se les acumuló a los europeos aplicando el modelo intervencionista de Keynes, y Estados Unidos hace lo propio, pero a fines de los 80 el capitalismo sale de la crisis y tiene más plata que mi Dios paciencia. Es decir, hay de nuevo dinero para invertir, hay mucho dinero. Y la pregunta que se hace el inversionista en ese momento, como el inversionista de alguna manera tiene algunos genes de nosotros paisas o nosotros de ellos, se hace la pregunta: ¿dónde pongo yo la plata para que me dé más plata? ¿Qué hago yo con toda esta plata? Y le hacen una pregunta a la academia. Y la academia responde desde la escuela de Chicago, Milton Friedman, Premio Nobel de Economía. Les contesta: tengo para ustedes dos respuestas, una buena y una mala. Hombre, Friedman, decinos cuál es la noticia buena. La noticia buena es que hay un negocio que da más que plata al 20. No se pongan ustedes como los latinoamericanos a pensar en agricultura y en desarrollarse industrialmente. Vea, eso ya está. Piensen en lo que la gente del siglo XXI no va a poder dejar de comprar, en el negocio del siglo XXI. ¿Y cuál es ese negocio del siglo XXI? Los servicios públicos, agua potable, energía, comunicación, salud, educación, transporte. Eso es lo que va a hacer mover la economía en el siglo XXI, alrededor de las comunicaciones, el transporte y la salud. Esa es la buena noticia. Métanse en eso, que eso va a ser un factor de movilización de capital enorme. Bueno, esa es una buena noticia. ¿Y cuál es la mala noticia? La mala noticia es que ese negocio ya tiene dueño. ¿Quién es el dueño de ese negocio? El Estado de Bienestar, que es el dueño de los hospitales, que es el dueño de las escuelas, de los colegios, de las hidroeléctricas, del transporte. Entonces, desde Chicago, desde la escuela de Milton Friedman, se empiezan a producir a lo largo del mundo un conjunto de innovaciones que, como recogen los principios liberales de Hobbes, los vamos a denominar neoliberales. ¿Qué es el neoliberalismo? Es la reasunción de los principios tradicionales del liberalismo, y vamos a ver al comenzar la segunda parte en qué consiste este nuevo planteamiento y qué cambios va a producir en salud. Muy bien.
Rubén. Entonces, en este momento quiero saludar a los asistentes que están en Puerto Asís. Nos reporta Lady Eliana que se encuentra Juan Pablo Delgado, Luis Alberto Celis, Frankie Alberto Moreno, Hermilia Rosa Machado, Olga Lucía Bedoya, Luz Marina Castro. O sea que bienvenidos y qué chévere que estén acompañándonos en esta oportunidad. En este momento vamos a hacer un receso de 5 minutos y ya volvemos.